Bueno, pues esto va a ser la tónica de lo que vais a tener en esta parte con la cual cerramos el cuarto día de la segunda semana de la inteligencia artificial. Esto lo que vais a tener es el diálogo de dos brillantes mujeres, brillantísimas, con unos títulos nobiliarios que le he pedido un poquito de recorte en la presentación de los mismos, porque si no aquí estaríamos hablando del currículum que tienen ambas señoras, ¿vale? Y antes de empezar con la parte técnica de la jornada, solventemos una vez más todo lo que tenga que ver con la Ley Orgánica de Protección de Datos y con el Reglamento General de Protección de Datos, ya dado que la sesión va a ser grabada. ¿Tiene alguien algún problema o alguna dificultad o alguna cuestión para que podamos proceder a la grabación de la sesión? ¿Quiénes son los socios y proveedores que van a seguir? Relación detallada, ¿no? Exactamente, no, y sobre todo yo estoy en el entorno adecuado, como me siento tan vulnerable con el tema de las leyes, aquí estoy con las personas que me las pueden interpretar. Bueno, seguro hay mucho conocimiento y además creo que tenemos por aquí algún asistente a la jornada que está muy interesado en los temas de transhumanismo digital y que sabe abrir algún... Y lo que pasa es que mañana, desgraciadamente, pues... Hombre, no le vamos a desvelar todos los contenidos, No, desgraciadamente digo, no puedo estar mañana con vale, Antonio vale. Dieguez, además que justamente ha estado con nosotros ayer en el grupo de Neuro de la Universidad de Valencia también, sí. Bueno, a mi derecha se encuentra Paqui Rubio. Paqui Rubio es la directora de Gaia X, que ahora, para que os pongáis un poquito en el foco de qué es Gaia X y sobre todo el excelente trabajo que está haciendo esta asociación, esta buena iniciativa que es europea y que hay una transposición con Gaia X España. Gaia es de las fuentes de conocimiento que debéis de tener en cuenta en el contexto de la inteligencia artificial y sobre todo el tema del mundo del dato. Ahora vais a entender por qué, pero seguidle la pista a Gaia y seguirle la pista a Paqui porque vais a encontrar muchas cosas interesantes al respecto sobre oportunidades, cuestiones de regulación, etc. etc. Ponente es experta en innovación, es andaluza, con lo cual tenemos garantizado también que va a hablar rápido y veloz, ¿vale? con la capacidad que tiene Paqui, ¿vale? Y a mi izquierda se encuentra un ser de luz que me ha presentado Paqui recientemente, que es Ana Patricia Yaque, que cuando Paqui y yo empezamos a interactuar me dijo: Luis, tienes que conocer a una señora que te va a encantar y con la cual vas a discutir en el sentido filosófico mucho, que es Ana Patricia, ¿vale? Que Ana Patricia es una ingeniera también en este sentido, que habla con un concepto que es muy chulo, que es la intersección que tiene la inteligencia artificial, y me lo he apuntado en los espacios tanto de lo que es el tema de la neurociencia, junto con la ética, y que además es docente de artes y diseño en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, como esto va a ser un diálogo a dos en los cuales lo que se pretende es que ellas dos participen y dinamicen con una breve presentación de contexto que van a hacer ambas, lo que sí estoy seguro es que preguntéis, que interrumpáis y que paréis las intervenciones, los asistentes, los presenciales, los virtuales, lo siento mucho, no tenemos esa capacitación para estar pendientes, ¿vale? Pero sí que, por favor, que cualquier duda que tengáis, que la introduzcáis, que aquí estamos para polemizar, para crear opinión, para crear conocimiento y, sobre todo, para generar visos de por dónde van a ir las cuestiones. Así que, Paqui. Pues muchas gracias, Luis. Y yo cuando dije que iban a discutir Patricia y Luis no me refería al término filosófico, me refería a discutir. Los he presentado y he hecho así. Bueno, pues oye, encantada de estar en la Facultad de Sevilla. Una pena que sea tan tarde y que no haya gente presencial, pero bueno, seguro que a la gente cuando lo vea online, a la gente que está aquí, le va a gustar. El título de esta ponencia era que lo hemos discutido mucho Patricia y yo, era Economía del Dato, Digital Trust y Educación. ¿Y cómo hablamos de todo esto? Y yo rápidamente, como una cobarde, le digo a Patricia: yo me quedo con Economía del Dato y tú te quedas con el resto de cosas. Entonces, lo que os quería contar, sobre todo para que entendáis ¿por qué hablamos de economía del dato? ¿Por qué es tan importante la economía del dato? Y luego, ¿qué implicaciones tiene para el derecho, para toda la parte legal? Os voy a contar cómo vemos nosotros la economía del dato y qué son los espacios de datos, ¿no? Que es a lo que yo me dedico.
Los espacios de datos consisten en compartir datos para tener y poder darle un mayor valor añadido. Si tú pones la palabra compartir y la palabra dato en la misma frase, a la gente le da un ataque de nervio. Y sobre todo a los delegados, míralo, ya le da un ataque de nervio. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante compartir los datos? Ahora todo el mundo sabemos que los datos son el nuevo tesoro, ¿vale? Pero ¿quién tiene ese tesoro en Estados Unidos? ¿A quién pertenece? Pues son las empresillas, que no sé si os suenan, que se llaman Google, Amazon, Facebook, etc. ¿Pero quién tiene ese tesoro en China? El Estado. El Estado es el dueño de los datos, es el dueño de todo, es un Estado totalitario. Por eso tanta polémica con TikTok. No sé si sabéis que TikTok está prohibido en la Comisión Europea, está prohibido en el Ejército de Estados Unidos, o sea, no se puede usar TikTok. ¿Pero quién tiene los datos en Europa? Los tiene el usuario, quien los genera. Con lo cual, en cierto modo, Europa está perdiendo ese valor añadido de los datos, esa posibilidad, ese poder, ¿no? Ese tesoro. Estamos perdiendo ese tesoro. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero compartirlo? Acabo de decir que los datos son un tesoro, con lo cual la gente, ¿qué va a hacer? Mi dato, mi tesoro, se lo va a quedar. ¿Y cómo lo voy a compartir? ¿Estás loco? Pero luego no saben qué hacer con él. Tú tienes los datos, pero ¿qué hago con ellos? Venga, pues sí, que lo voy a compartir para intentar darle valor. Normalmente esto que estoy enseñando es lo típico que sí se hace mucho en derecho y que hacen mucho los abogados, y es que hay tratos, ¿no? Se hace un trato con gente con la que tienes confianza. De la confianza vamos a hablar mucho. Pero ¿y si quiero compartir datos entre mucha gente? Entonces tengo que intentar encontrar ese entorno de confianza. ¿Vale? Pues ese entorno de confianza precisamente es lo que intenta hacer GaiaX. Entonces, mira, un ejemplo que os pongo siempre. ¿Pero por qué quiero compartir datos? No me acordaba que tenía esta transparencia. Aquí se va a notar que soy de Almería, Luis. El tomate, el mejor ejemplo de caso de uso habido y por haber. Cuando yo hablo de compartición de datos, os vais directamente a compartición de datos privado. No me estoy refiriendo a eso, ¿vale? Por eso pongo el tomate, para que vayamos a compartición de datos en general. Almería, mayor productor de tomate del mundo, mayor desierto de Europa. Si yo tengo un invernadero y consigo tener sus datos, temperatura, agua, fertilizantes, producción, con un algoritmo voy a poder tener una optimización y ahorrar agua en mi invernadero. Pero ¿y si tuviera todos los datos de todos los invernaderos de Almería? Tendría producción, etcétera. El algoritmo es mucho más potente y podría ahorrar agua en toda la provincia de Almería, con lo cual tendría más agua, el agua sería más barata y tendría una mejor eficiencia en toda la provincia. Aquí es un claro ejemplo de por qué es bueno compartir datos. Yo creo que todos lo entendéis, ¿no? Es obviamente un beneficio para todos. Entonces, ¿qué es lo que intenta Europa? Europa crea esa figura de espacio de datos, que es una iniciativa para compartir datos, pero con los valores europeos. Acabo de decir una frase imposible. Compartir datos, pero con valores europeos. ¿Qué tengo que tener? Soberanía, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces se crea el espacio de datos, este concepto, que lo que se tienen cada bolita son un almacén de datos, que puede estar en la nube, puede estar en tu disco duro, puede estar en un cajón en tu casa. Lo que ponemos a disposición es un catálogo de datos. En ese catálogo decimos qué datos tienes y en qué condiciones los vas a compartir. Por ejemplo, pues a lo mejor los invernadores de Almería le ceden los datos a la Universidad de Almería, pero se lo venden, por ejemplo, a Hispatec, que es una empresa privada, ¿no? Tú dices en qué condiciones. Y luego habrá gente que tenga algoritmos, que también dice en qué condiciones cede o vende sus algoritmos. Incluso puede haber un catálogo de servicios TIC, servicios de anonimización, de encriptación, etc. Todo esto, lo que se hace es que se crea ese entorno de confianza, que es el que pone GaiaX. Entonces aquí, fijaros, incluso os voy a meter algunos conceptos de ingeniería, ¿no? Lo único que se tiene que decir es cómo se van a intercambiar esos datos, o sea, qué conectores informáticos va a haber, cómo se va a hacer esa federación, o sea, cómo se hace la identidad y los catálogos, o sea, cómo se identifica, y cómo se hace todo el compliance, cómo se hace toda la acreditación. Al final lo que tendré es lo que veis aquí. Alguien me hablaba esta mañana del Data Lake y yo le decía, el Data Lake está muerto, ya no hay Data Lake. Ahora hay espacios de datos. Si os fijáis, lo que tengo al final es una interconexión de espacios de datos, con lo cual teóricamente yo puedo acceder a cualquier dato. ¿Vale? Esto es lo que busca Europa. Con que tengáis estas dos transparencias claras me doy por satisfecha del día. O sea, tenemos, al final la palabra clave es la interoperabilidad.
Tengo interoperabilidad y teóricamente interconexión con todos los datos de Europa. Obviamente hay muchas iniciativas en Europa. Nosotros somos Gaia X, pero también si os medís en este tema oiréis otras como Fireware, ITSA, BWA, y todo simplemente que sepáis que por encima se ha creado un paraguas que se llama Data Space Business Alliance, se ha creado a posteriori, que nos aúna a todos, y realmente Gaia X España toma esa función, toma el valor de aglutinador. De hecho, yo tengo grupos de convergencia con Fireware y con ITSA y con tal. Simplemente que sepáis, y luego cuando enseño esto a la gente ya se le va la cabeza, porque vuelvo a meter a China, a Estados Unidos, etcétera. Están metiéndose ellos ahora en espacios de datos. ¿Por qué? Porque es interesante. De hecho, si no estuviera es cuando sería preocupante, porque la solución no tiene sentido. Pero sí están trabajando ya. Yo en mi grupo de trabajo está Japón, por ejemplo, o está Estados Unidos. Entonces aquí tenéis la parte política, la parte verde, que son las iniciativas, y la parte amarilla, que son la parte más despliegue informático, digamos. Pero simplemente que veáis el contexto, ¿no? Estamos yendo a un contexto internacional. En España, ¿qué se hace? En Europa se crean toda la parte de arquitectura, software, modelos, etcétera, y en España nuestra función es promocionar y crear ese ecosistema, crear esa comunidad a base de proyectos, y lo hacemos a través de grupos de trabajo. ¿Qué grupos de trabajo tenemos? Pues tenemos los 6 verticales, que son lo más importante en el PIB español, que es turismo, obviamente, movilidad, agroalimentario, industria, salud, comercio y energía, pero hemos creado 3 horizontales, que son los que transversales, que le dan valor a todos, que es la tecnología, y yo siempre me río mucho con mis compañeros, porque yo soy ingeniera y yo he creado el de legal y el de ética, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta la parte legal, no hay manera de seguir, porque estoy compartiendo datos. Entonces, simplemente fijaros que al final el legal lo ocupa todo, y además hemos quedado legal y ética. Aquí la ética es mi experta, es mi amiga Patricia, pero toda la parte legal hay que hacerlo. Cuando le he contado esto a los de la universidad esta que hemos estado comiendo con ellos, han dicho, me apunto, necesito estar ahí. Aquí es donde se está moviendo toda la interpretación de la legislación. ¿Cómo comparto? Con el tomate era fácil, pero ¿qué hago en salud? ¿Cómo hago el consentimiento? ¿Cómo aglutino? Por ejemplo, en agricultura, no sé si lo sabéis, el cuaderno de campo digital va a ser obligatorio, pero no vamos a tener los datos disgregados, los vamos a tener unidos por 15 plantaciones. Pero eso para estudiar los datos es peor. Entonces, ¿puedo salirme de eso si solamente es para investigación? Quiero decir, también hay que ver las excepciones, ¿no? Nosotros tenemos multitud de preguntas de este tipo. Bueno, simplemente que sepáis que Gaia X en España tiene la labor de ser el punto de referencia de lo que es la economía de toda España, que de espacio de datos de facto ya lo somos, o sea que todo el mundo viene a nosotros cuando quiere hacer espacio de datos. Por cierto, sí que hablo rápido, ¿eh? Esto es mi acento almeriense. El otro día estaba en una ponencia y sale directora de Microsoft España de no sé qué, y empieza a hablar y digo, esa es de mi pueblo. A los 10 segundos dice ella, perdona que hable tan rápido, pero es que soy de Almería. Así que lo doy por hecho. Bueno, entonces, nosotros nuestra labor queremos ser el punto de referencia, y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Mucha difusión, pues como hoy, ¿no? Mucha difusión, evangelizar, como decimos, pero también damos todo el soporte tecnológico, soporte legal, queremos hacerlo también, crear una red de centros de experimentación, hacer radiografías tecnológicas y acelerar toda la economía del dato. Os voy a poner un ejemplo, que es lo que mejor se ve, ¿no? Un ejemplo que vais a ver, algoritmos. Me encanta poner algoritmos ante un público tan entrenado al respecto. Que le va a encantar. Pues este Proof of Concept, este prototipo, lo pidió Turismo Andaluz, que es uno de mis socios. Se me olvidó decir que tenemos más de 125 socios, donde hay muchas universidades. Oye, que está la de Málaga, que todavía no está la de Sevilla, lo digo por nada. Así que ahí lo dejo. Momento de publicidad. La semana pasada estuve en Córdoba y ya también se han apuntado, así que... Bueno, pues Turismo Andaluz, que es uno de nuestros socios, dice, vamos a utilizar Gaia X para hacer un ejemplo de promoción de turismo en Andalucía. Turismo Andaluz es un monstruo. No sé si habéis estado en Fitur. El año pasado, en Fitur en Madrid, estaba pabellón número 1 América, pabellón número 2 África, pabellón número 3 América, no sé qué, pabellón número 4 Andalucía. O sea, un pabellón para mí solo. Pues esto es Turismo Andaluz. O sea, que son súper potentes. Ellos ya tienen, junto con la Comunidad Valenciana, una plataforma donde los hoteles ponen voluntariamente su precio de habitación, su fecha de booking, y lo ponen todo voluntariamente de forma anonimizada, por supuesto. Una vez que lo hacen, tienen la facultad de ver, agrupados de 5 en 5, la media de hoteles en su zona. Pueden saber el precio, las fechas, quién viene, quién no viene, etc. Con lo cual la información es tremenda. Pues está teniendo muchísimo éxito y la gente lo está haciendo.
Se firman unos contratos y lo hacen. Por supuesto, todo anonimizado. Entonces se cogieron esos datos más los datos históricos de Segitur. Se cogieron los datos de hoteles, camping y apartamentos y dijeron, vamos a meterlo en la coctelera de Gaia X a ver qué sale. Lo primero que se hizo fue hacer toda la parte de identidad, ¿vale? Todo lo que he dicho de, voy a decir qué identidad tengo, que al final es una firma digital, y qué condiciones pongo para utilizar mis datos. Entonces se pasa por este wizard, donde se comprueba que la firma digital... ¿Es un wizard? Un wizard es como una parte del software que te ayuda. Es como decir, venga, mete esta parte, y entonces te va ayudando a hacer lo que está pidiendo. En este caso, al final, lo que tienes es tu DNI. Tienes un DNI, que es tu firma digital. El segundo paso, y esto lo van a entender muy bien, y aunque sean de derecho, tienes que pasar por el clearing house, que es como el portero de discoteca. ¿Vale? Yo tengo ya mi DNI, y ahora voy al portero de discoteca, se lo enseño y me dice si me deja pasar o no. Entonces, el portero de discoteca, que es el clearing house, hay 4 en Europa. Está el de Bruselas, que es el de Gaia X, el de T-System, que es en Alemania, Aruba en Italia y Aire Network en España, que están en Elche, y ya acaba de salir un segundo en España, que es Arsis, que están en La Rioja. Entonces ya me dicen que sí, que ya está acreditado, con lo cual ya puedo compartir mis datos. Habéis visto que era Turismo Andaluz, Segitur, lo hacemos a través de un centro tecnológico y luego llega un tercero, en este caso Telefónica, que también se acredita a su vez y coge los datos y los une. Telefónica lo único que hace es recoge los datos de Segitur, Turismo Andaluz y los une en un solo documento. La mayoría de la gente se queda ahí y dice, tengo mis datos aquí puestos, ya está, pum. Vale, de forma segura los he conseguido, todo el mundo se ha acreditado, perfecto. Pero ahora es cuando viene el valor del dato, que es lo que le decimos siempre, tengo que darle valor a ese dato. En este caso llega una cuarta empresa, que es Dinámica, que es una pyme. En este caso, fijaros también que estoy democratizando el uso del dato, porque ahora llega de repente una pyme que va a utilizar su inteligencia artificial. Ellos utilizan un sistema de inteligencia artificial generativa, cogen los datos de Andalucía, ponen un modelo de inteligencia artificial y nosotros les dijimos que queríamos una sugerencia, una recomendación. Entonces ellos analizaron los datos, vieron la tasa de ocupación, la tasa de pernoctaciones y luego hicieron unas sugerencias y una recomendación final. La recomendación, ¿sabéis cuál fue? Fue flipante este estudio. Esto fue un prototipo, ¿eh? La recomendación fue hacer promoción de Andalucía en mayo para campings. Todavía el tiempo era bueno, se podía ir a camping bien, no había mucha demanda, pero además hacerlo en Noruega, porque a los noruegos históricamente les gustan los campings, y hacerlo la tercera semana de enero, porque los noruegos reservan con 3 meses de antelación. Y esa fue la recomendación fantástica de la inteligencia artificial. Pero además lo hemos conseguido, lo que hemos hecho ha sido utilizar datos que estaban ahí. Esto es la economía del dato. Hemos utilizado datos que estaban ahí, que no se estaban utilizando para nada, y le hemos dado un valor concreto, en este caso, para promocionar el turismo en Andalucía. Tú sabes, perdona que introduzca la cuña publicitaria, tú sabes que hay una empresa que es sevillana y que está teniendo un éxito brutal por diseñar precisamente campings de lujos en base a algoritmos. Qué guay. Se llama Glamping Hub. Es un caso de éxito con un buscador. Voy a hacer publicidad, ¿vale? Es una empresa que estudió en la escuela universitaria que tiene la Cámara de Comercio, que es EUSA, adscrito a la titulación de Sevilla, y que precisamente diseñó un algoritmo brutal, la gente de Expedia se lo compraron y tal, y que precisamente para el tema de, su foco es ese, turismo de lujo basado en camping. Abrieron una tienda, la primera tienda de campaña, por así decirlo, o la tienda de camping, allí en Algeciras, en un hotel, y tienen un éxito acojonante y han cambiado. Es como decir, el Airbnb en el tema de la pernoctación, pues oye, un modelo nuevo. Eso precisamente es lo que se busca. Cuando decimos economía del dato, quiere decir que se cree una nueva economía basada en datos. Aquí, si os fijáis, había datos que estaban ahí sin utilizar y de repente le hemos dado un valor. Además, lo hemos hecho con empresas diferentes, estamos democratizando la información y además todas se han identificado de forma segura y de forma independiente y asíncrona. Fijaros que lo hemos hecho un método automático. Cuando presentamos este proyecto, este prototipo, el grupo de trabajo de turismo nuestro, dijimos, ¿quién más quiere participar? Pues ¡pof! Dijeron todos, pues Mastercard, Amadeus, Universidad de Málaga, la gente de Galicia, etcétera. Todo el mundo quería participar. Si os fijáis, es inmediato poder participar porque ya está creada la infraestructura.
Además, si os fijáis, con estos mismos datos, que hemos hecho un ejemplo de promoción turística, podíamos haber hecho perfectamente una predicción de la ocupación, con lo cual podíamos haber hecho una planificación de la contratación y una planificación de la formación. Y esto a lo mejor le hubiera resultado interesante a la Junta de Andalucía, porque todos sabemos que estamos muy faltos de personal de hostelería, por ejemplo, en toda la costa. O podríamos haber hecho una segmentación de turista, un seguimiento del turista, o ver el impacto en sostenibilidad, etc. ¿Qué es lo que queremos? Que se utilicen datos para crear nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, nuevos algoritmos. Y, ¿por qué no?, que es el objetivo final, crear nuevas empresas, crear nueva economía que se base en datos. Entonces, ha quedado claro el concepto de economía del dato y por qué queremos que haya una economía del dato, ¿no? Además, fijaros que en este caso, pues el promotor en concreto era Turismo Andaluz, teníamos proveedores tecnológicos, teníamos proveedores de clearing house, proveedores de datos, proveedores de servicios y posibles clientes, como Turismo Andaluz, por ejemplo, o Junta de Andalucía. Pero inmediatamente, ¡pum!, esto puede explotar. Tenemos más proveedores de datos, más servicios, etc. Por eso es tan interesante para nosotros que haya esa compartición de datos. Os pongo un ejemplo que a mí me encanta, lo pongo siempre, porque es una empresa real, es una empresa que está en Valencia, que empezaron cuatro personas, y ellos lo que quisieron hacer fue estudiar, lo único que hacían era estudiar los vuelos, pues dónde va este vuelo, a dónde va y cuánto vale el billete, ¿no? Entonces de repente veían, por ejemplo, que hacían, yo qué sé, Tokio, París, París, Sevilla. Y entonces, claro, los de Sevilla ven que viene gente de París, pero realmente está viniendo gente de Tokio. Entonces, con esa información se la vendían a Duty Free y le decían, oye, pon Chanel, que la semana que viene te llegan japoneses de alto poder adquisitivo, porque también sabían el precio del billete, y a los japoneses ricos les encanta Chanel. Y dentro de 2 semanas vienen chinos ricos, pon Louis Vuitton, que a los chinos les gusta Louis Vuitton. Entonces, eso lo compraban los Duty Free. Y además ellos veían al viajero como un turista, al viajero como un consumidor, o al viajero como un consumidor de servicios de turismo. Ya son más de 100 personas y la empresa tiene 3 o 4 años. Y solamente lo único que están haciendo es darle valor a un dato que estaba ahí. Y además, no solamente venden esa información, sino que ahora mismo ya están vendiendo incluso los datasets, que son el conjunto de datos limpios, ¿no?, que también tienen su valor. Y ahora ya llegamos a la parte que esto lo he puesto hoy, que es, provocación. Ya hemos entendido, mi intención era que entendieseis que la economía del dato es necesaria, el por qué queremos economía del dato y también por qué queremos compartir datos. Pero al compartir datos me llegan todos estos Y te complica y me complican la vida. Entonces, bueno, GDPR no voy a hablar porque esto ya es un tema aparte. No sé si habéis estado hablando, que hoy por fin me he dado cuenta que AI Act en español se dice Reglamento de Inteligencia Artificial, ¿no? Que aquí hay gente súper experta en Sevilla sobre este tema. Entonces, no sé si habéis hablado estos días del Data Act. Estaba yo pensando que lo gracioso hubiera sido meterte mañana con algo del Reglamento de Inteligencia Artificial. Con Iván, ¿no? Para darle al año que viene un toquecito de morbo, ¿no? ¿Qué más sabe? Eso metes a Patricia, que sabe más que yo de esto. De ética sabe ella un montón. Entonces, lo interesante es ver, mi intención era que entendieseis que la economía del dato es necesaria, que entendieseis que la compartición de datos es necesaria, que en Europa, yo soy muy europeísta, o sea, en Europa tenemos que tener los valores europeos. Hay mucha gente que me dice, el otro día, ¿te acuerdas cuando estuvimos en aquella conferencia que me preguntaban, me intentaban meter el dedo, y decís que hay cosas que no se pueden hacer en Europa y se puede hacer en Estados Unidos? Digo, pues vete a Estados Unidos. Yo prefiero estar en Europa y sentir la seguridad europea, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que no se pueden hacer en Europa, con lo cual hay que ver qué mecanismos utilizamos. Entonces, para ello han surgido varias leyes. Solamente vosotros probablemente lo conozcáis mucho mejor que yo. Simplemente voy a poner un par de ejemplos, por ejemplo, del Data Act. El Data Act, una de las cosas que quiere es que se puedan utilizar, ¿sabéis lo que es el IoT, Internet of the Things? Son la información que te dan las cosas, por ejemplo, las luces pueden darte información, tu frigorífico, tu aire acondicionado te va dando información, ¿no? Pues una de las cosas que quería Europa, como quería la compartición, la Unión Europea obliga a que sea obligatorio que si tú quieres los datos de tu frigorífico o de tu aire acondicionado, sea obligatorio que te los den. O sea, la empresa fabricante de ese frigorífico, de ese microondas, de ese aire acondicionado, si tú se los pides, te tiene que dar acceso a esos datos. Es una de las cosas que obliga. Precisamente lo que quería era hacer los espacios de datos y tener todos esos datos, ¿no? Otra de las cosas que quiere es la libertad de la computación en la nube. Aquí creo que tengo un poquito más de detalle. Primero,
es obligatorio que te den acceso y al uso de los datos que sean tuyos, de los aparatos que sean tuyos. Repito, tu reloj. Uno de los modelos de negocio que siempre he visto es si tú tuvieras acceso a los datos del reloj de mucha gente, podrías hacer una cantidad de aplicaciones tremenda, ¿no? Tú al menos tienes acceso a los tuyos. Los tienes que tener obligatoriamente. A tu reloj, a tu microondas, a tu tal, lo tienes que tener. Luego, otra obligación que hace el Data Act es que tiene que ser fácil cambiar de proveedor de nube. Como si tú estás hoy en Google Cloud, te quieres ir a Amazon Web Services, tiene que ser fácil, sencillo y barato. Y luego la facilidad de hacer los smart contracts y aquí hay una excepción, que me encantan las excepciones, y es que esas condiciones de acceso es obligatorio que se las des a autoridades públicas en caso de necesidades excepcionales. Que esta excepción es mortal, porque todo lo que sea militar o todo lo que tenga una necesidad de inteligencia nacional, ¿no? Como cuando llegan los americanos, pues es obligatorio que tú tengas que ceder esos datos, ¿no? Bueno, aquí simplemente quería enseñaros que la ley ya lo que hace es intentar que compartan los datos, repito, datos generados, productos conectados, si fijáis aquí vienen ejemplos como sistema de frenado, electrodomésticos, etcétera, todo lo que sea mostrado reproducir contenido, computadoras, etcétera, y todos los servicios. Nace el concepto de servicios. Con el Data Act empezamos a tener el concepto de datos y de servicios. Aquí, pues fíjate todo lo que tenéis que hacer para prepararos. Revisar los productos, las prácticas, políticas públicas, auditar políticas de almacenamiento, revisar contratos, nuevas oportunidades de negocio. Yo no sé por qué se han ido los estudiantes, porque van a tener trabajo de aquí a 1000 años. O sea, simplemente para poder implantar el Data Act necesitas una cantidad de trabajo tremenda. El Data Governance Act, que es otra ley, se fija más, la parte de ley de gobernanza de datos, se fija más en toda la parte del intercambio de los intermediarios de datos. Se crea una figura, que es el intermediario de datos, que tiene que ser neutral. Es el que un poco ayuda a conseguir toda esa intermediación y esa compartición de datos. Simplemente algún ejemplo. Y luego del AI Act, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que no voy a comentar mucho porque supongo que ya lo habréis comentado, pero ya sabéis que está en toda la parte de riesgos, ¿no? Tenéis que identificar el riesgo, hay cosas que tendrán un riesgo mínimo. Lo de los tomates, por ejemplo, tiene un riesgo mínimo, lo de las fábricas y todo eso tiene un riesgo mínimo, pero en cuanto metáis personas, cualquier cosa relacionada con personas ya vais a tener un riesgo medio, alto o altísimo, ¿no? Hay cosas que van a ser inaceptables. Y aquí os dejo la patata caliente para pasársela a Patricia. Y lo único que quería que tengáis en cuenta es que la economía del dato es necesaria, la compartición de datos es imprescindible, pero todo está afectado por las leyes, ¿no? Así que, repito, tecnología actual, la compartición de datos y la irrupción de la inteligencia artificial ha llevado a la necesidad de legislar todo. Las leyes existentes son extensas, complejas y de alcance desconocido. Por eso todavía tienen que desplegarse en reglamentos concretos. Ahí lo que ponía, hay muchísimo trabajo por delante. Así que nada, muchas gracias. ¿Qué hacemos con ello, Ana Patricia? No, preguntas al final. ¿Preguntas queréis? ¿Alguien? Pregunta a alguien que quiera irse antes de ¿Alguien que quiera salir huyendo? Que haya venido solo para eso. ¿Eh? Yo no me voy a ir, pero quisiera preguntar una cosa para que Mientras voy escribiendo la mía. Le pone el otro. Toma. Déjame también el teclado. Sí. Para que... Bueno, Paqui, pues muchas felicidades. La verdad es que ha sido interesantísima la exposición que nos has hecho. Y quería preguntarte, tirando un poco ya las cosas para casa, a nivel institucional y a nivel de lo que es la universidad, ¿qué le ofrece en este caso la economía del dato, el espacio del dato a una universidad? ¿En qué sentido puede ser? Ponme un ejemplo práctico, ¿no? Hay ya universidades que han manifestado y que de hecho ya trabajan con Gaia X, ¿verdad? O Gaia X para las universidades. En un ejemplo práctico, ¿por qué es interesante para una universidad compartir datos? Las universidades, cuando están en Gaia X, a lo mejor no me he explicado bien, nosotros nos dedicamos a la promoción y el impulso de la economía del dato, pero nosotros no compartimos datos. Lo que nosotros hacemos es enseñarle a la gente cómo compartir datos, ¿no? Entonces, la gente que está en las universidades que están con nosotros, lo que están es en investigación. Hay mucha parte por investigar, por ejemplo, toda la parte tecnológica,
Y luego están todos los verticales. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba está en agro, toda la parte de agro. ¿Cómo aplico la inteligencia artificial al agro? La Universidad de Castilla-La Mancha está en turismo, por ejemplo. La Universidad de Alicante, que bueno, la Universidad de Murcia, le han dado un proyecto del Mar Menor, todo un espacio de datos sobre el Mar Menor, de qué hacer con el Mar Menor. La Universidad de Málaga está, por ejemplo, en turismo, está en agro, etcétera. Entonces, la mayoría están en verticales. Casi todas están en la horizontal. Es que una vez que entra en la universidad ya puede entrar a cualquier grupo de trabajo. Algunas están en legal, claro. Y bueno, por ejemplo, la Universidad de Lerida está en agro también. O sea, lo que hacen las universidades es, dentro de sus grupos de investigación sectoriales, los que se dedican a la parte del dato son los que participan con nosotros en el grupo de trabajo. Pero también hay proyectos en concreto. Por ejemplo, la Universidad Carlos III ha presentado un proyecto ahora que además se lo han dado, en la SEDIA. Porque además, bueno, una cosa que no he dicho es que hay, para espacios de datos, ahora van a salir este trimestre, 250 millones de euros en subvenciones para impulsar los espacios de datos. Quiero decir que no penséis que es una cosa que hago yo porque me apetece, sino que ahí el Ministerio de Transformación Digital está impulsándolo mucho. Además, también lo impulsa mucho Segitur, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Transporte. Esos 4 ministerios lo están impulsando muchísimo. Entonces, pues, por ejemplo, hay universidades como Carlos III que querían hacer un espacio de datos de sus campus y de la información que tienen entre ellos, ¿no? Una especie de cómo unir. Siguen manteniendo cada uno su libertad, su autonomía y su soberanía, pero son capaces de compartirlo de forma segura. O sea que también se puede utilizar, digamos, físicamente, pero la intención que tenemos nosotros siempre es más investigación y puesta en marcha de proyectos. ¿Alguna pregunta más? Luis. Buenas tardes. Enhorabuena por la brillante exposición. Yo soy Luis Rodríguez, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Actualmente estoy en el Instituto del Taxi. Entonces, hay muchas cosas que me interesan de esto, ¿no? Por una parte, nosotros estamos iniciando una licitación para hacer un estudio de consultoría sobre el sector del taxi, pero además mi director general, que es de movilidad del Ayuntamiento, me ha transmitido que quiere hacer un gemelo digital de la ciudad a efectos de la movilidad, en el que probablemente incluya también al taxi. Pero es que además, la semana pasada estuve reunido con el responsable de calidad de turismo del Ayuntamiento de Sevilla y ellos han iniciado una campaña que viene del Ministerio de Turismo de certificación de calidad en turismo, ¿no? Que se llama SICTET. Entonces, bueno, ellos han iniciado con hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, y ahora quieren empezar también con el taxi. Entonces, yo creo que para el Ayuntamiento es interesantísimo entrar en el grupo de trabajo de movilidad y también de turismo, porque en turismo seguro que van a estar súper interesados. Y bueno, consejos, ¿cómo podríamos hacerlo? Tenemos varios ayuntamientos, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la Diputación de Álava, la Diputación de Badajoz, tenemos varios ayuntamientos. Y ahora mismo para ayuntamientos tenéis unas ayudas espectaculares. Tenéis la parte del PID, o sea, toda la plataforma inteligente de destino de turismo de Segitur. Acaba de salir el EDINT, que es la de Federación de Municipios. Todo esto es dinero solo para espacio de datos. O sea, lo que estoy hablando siempre es solo para espacio de datos. Quiero decir que hay un montón de dinero, fijaros, solo para espacio de datos. Ayuntamiento tenéis toda la parte de movilidad, toda la parte de turismo y hay dinero para todo. O sea que cuando quieran me invitáis al ayuntamiento y os cuento, vamos, detalle por detalle porque hay una oportunidad enorme. De hecho, acaba de salir, Álava ha ganado de los proyectos de la SEDIA, que han salido 90 proyectos, Álava ha ganado 3, solo Álava, Vitoria, con un proyecto de movilidad. O sea que fijaros la potencia que tiene movilidad ahora mismo en esto. Y Paqui te ayuda. ¿Vale? Te escribiré. Pues Paqui te ayuda en ese sentido y lo digo por propia experiencia porque en cámaras estuvimos viendo también el tema de montar un espacio de datos. No nos llegaban por las condiciones económicas, que no quiero decir que fueran malas, sino que nosotros no llegábamos para poder acometer la inversión, ¿vale? Pero sí que es verdad que Paqui Guía X te va dando claves que después acontecen. O sea que aprovecharlo hoy en el ayuntamiento para eso, ¿vale? Y por supuesto que contar colaboración con la Cámara porque de momento el censo de los taxistas lo tenemos solamente 2 entidades, la Agencia Estatal Tributaria y la Cámara de Comercio, con lo cual
Eso en el caso que la dirección social, como no tienen dirección de actividad, eso en el caso que la dirección social esté adscrita a la ciudad de Sevilla. Que a eso ya podríamos entrar en otra vez, pero bueno, no nos vamos a poner en un tema censal, pero ahí andaremos. Es que es uno de los problemas, ¿vale? Y sobre todo por la ley orgánica. Bueno, Patricia, que esta gente no nos dejan. Tenemos que meter la cuña del filósofo y tenemos que meter la cuña de la ética. No creo ya que tengamos mucha esperanza, pero bueno, lo intentamos ya por una coherencia personal. Yo creo que sobre todo mi intervención estaba más ligada con algunas frases que he oído de la mesa pasada, tema de aprendizaje, tema de confianza, ¿no?, en la tecnología. Yo soy ingeniera de base, como hemos dicho, pero soy aunque no soy de aquellas generaciones, pero sí he entendido que la tecnología tiene un impacto en la cultura y en la biología, lo tuve claro siempre. Por ello es que me derivé a otro tipo de formaciones, ¿no?, como puede ser las ciencias cognitivas, la biotecnología aplicada a la salud, bueno, pues todo el tema de la neurociencia, porque al final realmente yo creo en estas dos frases a pies juntillas, ¿no? Lo primero es que efectivamente la tecnología modifica nuestro entorno. Norbert Wiener, él es un filósofo matemático y, bueno, pues como veis, de alguna manera estamos viendo la modificación absolutamente. Yo incluso ya os voy a contar, pero doy un titular. Yo soy de las que suscribe la precariedad cognitiva en la que de alguna manera estamos también viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la última frase, como veis, y que yo sigo confiando en la parte humana y en el esfuerzo y en redefinir la naturaleza, ¿no? Porque al fin y al cabo la naturaleza, la esencia del ser humano es cambiante, ¿no? Es la parte evolutiva, ¿no? Cualquiera que estudia filosofía de la biología lo ve también de esa forma, ¿no? No como características permanentes. Y como estoy muy interesada también, lo sabes, en todo el tema transhumanista, todo el tema de neurotecnologías y biotecnologías, pues creo que es un momento absolutamente clave para rediseñarnos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta confianza, yo he querido unir los dos titulares de la ponencia, el Digital Trust. Si queréis al final, pues efectivamente, pues tocamos los 7, los 9, los que queráis, ¿no? Los preceptos. Mañana profundizaremos en ello, pero sobre todo yo quiero traerlo digamos, en algo mucho más alto nivel, ¿no? Y es lo que significa para nosotros en esta interacción, ¿no?, con las tecnologías, pues, vamos, ubicuas, ¿no? Yo quiero traer primero un concepto que se trabaja desde las neurociencias, que se llama los TASIS. Nosotros tenemos un presupuesto corporal que ahora que os cuente 2 o 3 cosillas al respecto, pues vais a entender efectivamente por qué hacemos todo, ¿no? Esto, cuestión evolutiva, bueno, pues desde hace mucho tiempo, lógicamente, teníamos que medir, ¿no?, cuál iba a ser nuestra reacción si queríamos salir a buscar alimentos, ¿no?, o si veía que había peligro, qué realmente íbamos a hacer, cómo decidíamos y qué acciones tomábamos, estaban un poco en línea de los recursos biológicos, ¿no?, que necesitábamos, pues, poner en funcionamiento para tener éxito en aquello, ¿no? Algo, si lo traemos aquí, algo es tan sencillo como decir, bueno, pues yo veo el autobús que tengo que coger en aquella esquina y si conozco mis capacidades y sé que puedo correr suficiente, pues me merecerá la pena hacer ese esfuerzo de gasto energético para correr el autobús. Primero porque me conozco mis capacidades y segundo porque, bueno, ha habido ya experiencias previas, ¿no? Entonces yo más o menos puedo ir midiendo porque además todo esto se hace de forma inconsciente, pero curiosamente todo este mecanismo es el que de presupuesto corporal, de gestión de ese presupuesto corporal, es decir, de los reintegros, ¿no? Es triste. Es triste, efectivamente, lleva razón. Y bueno, pues el caso... No ha entendido el chiste porque estaba con su... No, o igual no le ha parecido bueno. Es que las dos cosas son posibles, claro.
Es lo que tiene la ironía muchas veces también, efectivamente. Entonces, claro, el tema es ese, ¿no? Que volviendo a lo que decíamos, ¿no? Y es cierto que es triste porque, bueno, pues sabemos el cerebro, la energía que necesita, el 20%, ¿no? del gasto. Entonces, bueno, pues todo eso conlleva, ahora vamos a ir adelante, una serie de situaciones que a mí me invitan también a pensar que hay que reflexionar sobre el aprendizaje y la situación, ¿no? Yo creo que los informes PISA lo ponen muy claro, ¿no? De cómo ligeramente cada informe pues, nos muestra pues que los niveles de rendimiento, tanto pues pruebas de lectura, ya digo, ya profundizaremos, ¿no? Matemáticas y tal, pues no son los deseables, ¿no? Ni no son los que se pretendía para estos años, ¿no? Entonces, volviendo a esto, pues efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos unas capacidades limitadas y bueno, pues es tanto así que inclusive la empatía se entiende que es tan difícil de conseguir con quien es tan distinto a nosotros por eso, porque lleva una carga metabólica, un gasto metabólico muy complejo, el intentar conocer y predecir a alguien que realmente es tan alejado, ¿no? a nosotros, y por eso la empatía es tan fácil sentir en nuestro círculo, y por eso también estamos en esta caja de resonancia y en ese sesgo de confirmación que empieza a unir desde aquí el cómo se desarrolla la tecnología, es decir, nos mete en nuestra burbuja de sesgo de confirmación y nosotros estamos pues encantados de ello, ¿no? Cuando hablamos de sesgos, yo ya estaba hablando de datos, ¿no? Pues hay sesgos individuales, hay sesgos sociales, hay sesgos cognitivos, entraremos también a ellos, ¿no? Y efectivamente nuestro cerebro, bueno, pues está programado para buscar patrones y detectar diferencias también como muchos sistemas de inteligencia artificial, pero también es verdad que pues muchos de estos valores y muchas de estas creencias están permeables pues, en nuestro día a día, ¿no? Y yo no he traído la diapositiva, pero hay cosas además que están muy, por ejemplo, el tema de las mujeres. Yo agradezco además a Fernando pues, que estemos cerrando aquí dos mujeres esta mesa, porque muchas veces pues, todo lo implícito es parte de mensajes directos o mensajes, digamos, justo en lo contrario. Es decir, si vemos mesas siempre con hombres, pues nos estamos acostumbrando a ello, ¿no? Es decir, el aprendizaje implícito siempre es muy interesante. Yo creo que eso es algo que se olvida muchas veces los docentes, yo también lo soy, y creo que el diablo está en los detalles, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir desarrollando. En cuanto a los sesgos cognitivos, ya hemos dicho que desgraciadamente pues nuestro cerebro utiliza atajos, ¿no? Yo creo que además yo soy una apasionada de cómo pensamos, y si nos detenemos a escuchar cómo pensamos y cómo se está pensando actualmente, creo que nos puede alertar, ¿no? De que si esa capacidad de pensamiento, ¿no? Es la que actualmente, en términos generales siempre, ¿no? Está marcando y creando el conocimiento, ¿no? Aparte de todo el conocimiento que se está creando con inteligencia artificial generativa, pues creo que también es para tener intención de por lo menos de divulgar, ¿no? De ser conscientes cómo somos, cómo actuamos, ¿no? Perdóname, Patricia, Sí. y te lanzo la primera pregunta. Sí. Si vas a la página anterior, Sí. el concepto de heurística, Sí. ¿vale? Tiene un significado de esto, atajo, ¿vale? No. Es curioso, pero bueno, no voy a decir el nombre ni por poner en detalle, pero en un congreso de catedráticos de universidades de diferentes de España, todos con la especialización de matemáticas, hablaban de algoritmos metaeurísticos, Sí. ¿vale? Quiero incidir un poquito en esto para también, por si quieres abordar Sí. o profundizar en la parte de confianza, porque muchas veces como seres humanos Lo vamos a hacer, sí. estamos hablando de algoritmos, es decir, de un proceso binario 1-0, 1-0, 1-0, en el cual la parte científica como
bueno, la dejamos ahí un poquito... La falsabilidad la vamos a poner como característica de la ciencia, pero en otro momento, ¿no? Y entonces, esa parte... Lo Vale. vamos a tratar. Yo, de hecho, lo habéis visto, aquí he puesto los heurísticos en este contexto, ¿no? Porque efectivamente lo que tú dices, ¿no? Pero a eso vamos a ir cuando además hablo del sesgo de automatización. Efectivamente, ¿no? De entrada, yo que también me dedico a las ciencias tienen carácter provisional. Yo creo que no hay nada peor de lo que se suele decir, ¿no? El científicamente probado, punto. O sea, científicamente probado de manera exactamente, ¿no? Pero, como buen científico, tienes que estar atento a lo discrepante, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es un poco como la gente que te dice, ¿no? La inteligencia artificial ha venido aquí para quedarse, punto. Ha venido aquí para quedarse, pero creo que la reflexión es cómo, dónde, en qué condiciones, para qué merece la pena, en este caso, o sea, que un poco antes se decía, cuándo aplicarla, ¿no? Pero bueno, el sesgo de automatización efectivamente es el confiar, porque como tú decías, ¿no? Por lo que sea, y además yo lo pregunto mucho, yo además se lo decía hoy a Paqui, yo no utilizo el GPS, yo podéis ver mi móvil, no tengo ni aplicaciones bajadas, esto no está conectado a Internet, soy ingeniera que trabaja con inteligencia artificial y vivo muy bien, o sea, no me pierdo nada. Le decía a ella, le digo, he estado haciendo un recorrido por Sevilla, como les he comentado, preguntando y orientándome, porque tenemos un GPS interno y yo creo en la responsabilidad también en la salud, en el envejecimiento activo y saludable. Si no utilizo mi GPS interno, ¿qué va a pasar con él? Entonces, claro, es como el músculo, ¿no? Entonces, yo siempre hago la pregunta a la gente joven y a la gente mayor, porque podemos creer que son los jóvenes los que tienen más adicción. No. O sea, yo veo a muchas generaciones, ¿no? Y la pregunta siempre para mí es la misma. ¿Qué estás perdiendo? Piensa lo que estás perdiendo, ¿no? Por utilizar algo, ese segundo cerebro. Y ese sesgo de automatización, efectivamente, además, es un poco como el sesgo de complacencia, que aunque hablásemos de ese human in the loop, confiamos tanto, se ha dicho en la ponencia anterior, ¿no? Ha dicho, claro, si un sistema de inteligencia artificial te dice que tú tienes 80% de probabilidades de tener un cáncer de colon, claro, yo lo que preguntaría primero es con qué datos ha sido alimentado ese sistema de inteligencia artificial, porque si en un momento dado, por decir algo, no, quizá aplique o no aplique aquí porque habría que profundizar, pero si yo digo, oye, si ese sistema de inteligencia artificial ha sido pues alimentado con un sesgo de género, como suele pasar, que hay mucha mujer como sujeto y objeto ausente en la ciencia, pues yo tendría mis dudas también, ¿no? O sea, está el efecto Lienthal, está el efecto de salud cardiovascular, que es totalmente distinto el esquema de tratamiento, ¿no? Para hombres y mujeres. Entonces, yo para mí, insisto en esas frases, ¿no? Que además a mí me llaman mucho la atención. Si el 80% y tal, digo, sí, pero es que claro, hay que hacer un recorrido. De alguna manera hay que saber algo más que por qué ha llegado a ese 80%. Y como también existe ese mantra, ¿no? de la supercapacidad de la inteligencia artificial, que en muchos casos, por supuesto, la tiene, eso es indiscutible, ¿no? Mal o bien, o mal hecha o bien hecha, pero la tiene, ¿no? En ese grado de precisión, pues claro, ya nosotros nos quedamos, y si además tiene una complejidad, ya pues más, y tiene, con relación a lo que tú dices, algo que a mí me parece dramático, que estamos reduciendo todo a lo computable. ¿Y qué pasa con lo que no es computable entonces? Yo, que ya digo, observo los detalles, porque me encanta, creo que ahí está el kit de la cuestión, y que vengo desarrollando tecnología desde hace muchos años. Cuando programábamos, mucha gente que es aquí, ¿no? De mis generaciones, 7, 8, 9 lenguajes de programación, 2, 3 paradigmas, no yo, todos. Con lo que eso significa para amueblarte es como tener varios idiomas, ¿no? La cabeza, ¿no? El poder dar
muchos giros de entendimiento, ¿no? A cómo plasmar un diálogo, ¿no? con el software. Ahora, claro, si viene alguien, aparte que las interfaces son totalmente distintas, y si viene alguien y te dice, no, es que yo soy programador Python o arquitecto Java, no viene incluso de universidad muchas veces. La universidad pues también tiene la ventaja de que, bueno, que sea, pues, si tú querías ligar con el chico, ¿no?, de derecho, pues oye, igual hacías alguna opcional y que también te iba, ¿no?, dando esa perspectiva transversal, ¿no? Pero desgraciadamente pues todo esto se está perdiendo. Entonces sí que yo veo una fe ciega a lo tecnológico que a mí realmente me preocupa, ¿no? Y la ponencia anterior, de alguna manera, he escuchado esa frase también. Sí, sí. Dime. Eso te iba a decir, cuando he visto esto del sesgo de complacencia, que no sabía que se llamaba así, me he acordado lo que estaba diciendo Salvador del Rey antes, que justo estaba diciendo esto, que cuando toma la decisión algo automatizado, ¿cómo le vas a decir que no? Pero la AI Act, también que lo sepáis, o sea, el Reglamento de Inteligencia Artificial, hay una cosa que pide, que es la explicabilidad. O sea, eso no lo olvidemos, que eso antes nos ha dicho y quería un poco aclararlo, que no es que te den una solución y es una caja negra, no, tiene que haber una explicabilidad, y eso aquí los abogados también nos pueden ayudar mucho en cómo definir esas reglas de explicabilidad. O sea, tienen que decir cómo has llegado a esa conclusión, que es lo que ha dicho Patricia, de, vale, tengo un 80% de cáncer, pero ¿qué datos has usado, no? Fernando. Disculpa la interrupción, porque es muy sugerente todo lo que estás diciendo y no quería que, por si acaso esa idea que has dejado ahí, para los que somos padres, tan interesante, ya no volviera a aparecer, ¿no? Que no lo sé, igual lo tenías pensado tratar más adelante. Bueno, tú sabes que hay un debate muy grande ahora respecto al control del uso de los móviles por parte de los niños, ¿no? De los niños o no tan niños, de los adolescentes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso? Desde un punto de vista ético, ¿cómo lo valoras, ¿no? Yo voy a tratar ahora algunas cosillas en esa línea. De todas maneras, me quedo con aquello porque además lo sigo bastante. Y ya digo, aquí podemos lógicamente seguir, pero como dices, además interrumpirme y por favor, a mí sobre todo me gusta que me cuestionen. Entonces también con toda confianza. Efectivamente, ¿no? Lo que tú decías, yo lo voy a enmarcar además en unas investigaciones que se han realizado dentro del ámbito también europeo, sobre todo por cuestión de aprendizaje, ¿no? Pero luego iremos, ¿no? Otra de las cosas que me parece tremenda, ¿no?, es la antropoformización de los sistemas de inteligencia artificial. O sea, es la IA, o sea, la señora IA, una IA. Todo esto lo que significa a nivel semántico, pasa que se está perdiendo, claro, sí, efectivamente. Pero tú sabes lo que eso significa, ¿no? Correcto. Efectivamente, ¿no? O una IA crea un lenguaje secreto que los investigadores no terminan de entender. O sea, no ha sido un sistema de investigadores que da papá, sino cómo de lejos está el despertar de las máquinas. Yo tuve la ocasión de estar este fin de semana en un congreso de fisioterapia, llevando la parte ética de los chatbots para dolor crónico. Y claro, yo les decía, porque claro, todo el tiempo era, no, porque claro, hay que hacer un chatbot empático, hay que hacer un chatbot que te escuche, hay que hacer un chatbot que te entienda, y entonces, claro, yo decía, pues mira, que además, digo, y yo, claro, les decía, bueno, entonces para el chatbot, para que sea empático, hay que hacer también un reconocimiento de microexpresiones y tal. Claro. Y claro, y entonces después de todo este ámbito les digo, bueno, ¿y qué pasa si al final a esta gente que está sufriendo dolor crónico estaba alguien que representaba además ámbito oncológico? Gente, yo no lo sabía, que pueden vivir más de una década con dolor crónico. O sea, dolor tremendo, además, terminaciones nerviosas. O sea, y tú le das un chatbot 24/7 que le dices que te escucha, que te tal, no sé qué, ta. En vez de, entonces yo les dije, ¿y qué pasaría si tú le dices, este es un software que está muy bien entrenado, está 24/7, tiene estas limitaciones o tiene estas ventajas, se le ha entrenado de tal, tiene toda esta información, va a ser precisa y tal, pero es un software, ni te escucha, ni te entiende, ni tal. Porque además estamos viendo, aparte de lo que tú dices, estamos viendo también, bueno, en Japón, con el tema del taoísmo, el sintoísmo, es verdad,
que allí pues casi es un poco animista, ¿no? Le dan un poco el alma a muchas de las cosas y entonces hay una relación también a que puede tener, quizá no es alma, ¿no? Pero lo voy a decir por simplificar y por entendernos, pero sí alguna especie de espíritu, alguna especie de entidad, también lo robótico, ¿no? Pero a mí la antropoformización también me parece interesantísimo porque de alguna manera estamos tratándolos como igual, o sea, lo que significa a nivel conceptual, ¿no? O sea, lo que decía, ¿no? Del aprendizaje. Vamos a entrar efectivamente más o menos a lo que preguntaba Fernando. Yo desde Metaverse for Good, que es un observatorio que he fundado sobre todo para lo que es el desarrollo en realidad extendida, porque soy una apasionada efectivamente de ya digo, de las distintas realidades y entonces en ese sentido, bueno, pues me interesa también qué pasa con la realidad virtual, qué pasa con la realidad extendida a nivel perceptual, a nivel cognitivo, ¿no? Efectivamente se dice que la gran mayoría de todas estas aplicaciones, bueno, pues están basadas, lógicamente, en todo el sistema de recompensas, ¿no? En el círculo de dopamina. Y bueno, pues de estas cosas, bueno, fijaros, este es del 97, este estudio, ¿no? Yo estoy volviendo a recuperar, además, cosas antiguas, que yo creo que también, después hablaremos también en ese sentido de la educación, si da tiempo, y Fernando no bosteza, pero... de la expresión que te has quedado. Tengo la nariz rota 3 veces y necesito respirar algunas veces. Entonces claro. no es solamente bostezar. Y a Luis pongo por testigo de que 3 veces me han partido la nariz jugando baloncesto. No mola esa ironía. Entonces, no, hombre, mola la aclaración a la ironía. Si no hubiera habido esa ironía, no te hubiera permitido esa aclaración. Entonces, eso Manda cuartelillo, ¿no? Manda cuartelillo. Es verdad. Entonces, bueno, pues esto está desde aquel entonces y se dice efectivamente, ¿no? Que está detrás, pues, no solamente de lo que son los juegos, las gratificaciones de los juegos, todo el tema de gamificación, que además se ha proclamado tanto también a nivel educativo, ¿no? Sino, pues, verdaderamente, me decía el otro día hablando con una chica también de neurociencias, me decía, Patricia, yo estoy alucinada, ella, pues, no sé, 30 y pocos años tendrá, y me dice, yo misma me veo muchas veces, después de 20 minutos o media hora que estaba así, diciendo, pero bueno, ¿y de qué me he enterado? ¿Qué he hecho? ¿No? O sea, efectivamente, ¿no? Entonces, yo que uso mucho transporte público y ya digo, me gusta mucho observar, es impresionante lo que veo en el metro de Madrid, yo vivo en Madrid, ¿no? Y ya digo, a todas las edades, ¿no? Entonces, se habla de que hay un círculo, ¿no? Pues eso, ¿no? De dopamina, lo que es la psicología del comportamiento, pero es que esto también tiene sus matices. Bueno, esto lo he puesto aquí, ¿no? Los experimentos conductuales es un poco el título del anterior, ¿no? Sugieren que el aprendizaje está influenciado por cambios en las expectativas, es decir, la previsión, es decir, qué notificación voy a recibir, qué like voy a recibir, qué batch voy a recibir, si es un juego y tal, ¿no? Qué comentario voy a recibir, lo que fuera, ¿no? Y al final, esto lo que sí preocupa es el cortoplacismo, ¿no? en el que vivimos, ¿no? Es un cortoplacismo que además pues tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Porque evidentemente uno requiere un esfuerzo. Si no hay una motivación intrínseca, que de esto vamos a hablar también algo, pero requiere un esfuerzo con las prerrogativas para mediano o largo plazo. Yo trabajo para empresa alemana, lo sabe Paqui, entonces vivo mucho también en Alemania, ahora un poco menos, pero estoy mucho allí. Y bueno, pues el caso de Alemania, con la recesión, todo es complicado, ¿no? Entonces un día hablábamos y mi pareja me dice, pero mira, Alemania siempre renacerá de sus cenizas. Y yo le decía, yo no creo que esta vez tanto, porque claro, antes Alemania había un sentido de bien social también unido a mediano largo plazo. Esto no tienen las generaciones actuales. Entonces no sé hasta qué punto esto, ojalá vuelva a renacer, pero efectivamente ese sentido de cohesión, de grupal, ¿no? Y ya digo, ¿no? Y de posponer los beneficios a un mediano o largo plazo, es decir, no entrar en ese círculo continuo de que ahora he recibido 20,
pero yo quiero ahora recibir 40 y estoy en ese círculo continuamente, no sé realmente qué pueda pasar, digamos, a nivel macro, por entender lo de Alemania, ¿no? Aquí está lo que tú comentas, efectivamente, desde hace muchísimo tiempo se está hablando y hay muchos grupos, aquí, colegios de abogados también de Madrid. El Colegio de Abogados de la calle Serrano ha tenido ya dos eventos, uno o dos me parece, donde efectivamente se ha tocado este tema, porque, son varias cosas. Uno es el tema sexual, ¿no? El tema sexual, que sacaron una estadística, no recuerdo bien las cifras, pero era, pues no sé si de 1 a 5 de la mañana o algo así, el consumo de porno en las redes subía de una manera brutal. Y muchos, pues se parecía que era, pues claro, que tu hijo se mete en su habitación, tú estás cansado, tú ya no ves qué hace, qué ni qué deja de hacer, ¿no? Pero efectivamente, pues de hecho se había prohibido TikTok, aparte de las cuestiones geoestratégicas, porque nada puede ser tampoco visto si no es también de un punto de vista geoestratégico. Mañana en la Cámara de Comercio me voy a centrar sobre todo en esa parte más geopolítica, más geoestratégica, ¿no? Pero efectivamente, aparte de las cuestiones, porque TikTok pues viene de donde viene, la realidad es que, creo que no lo he puesto, no, eso no lo he puesto, me parece aquí, no. El caso es que TikTok, pues presentó efectivamente una opción para dar más gratificaciones y los jóvenes, pues más enganche a este círculo que decimos, ¿no? Dopaminérgico, ¿no? Y pues sí que efectivamente pues hay distintos, según los países, 14 años, 16, hay muchos que han retrocedido, porque lo que decía de estos informes PISA sí que han encontrado en los de menor rendimiento, han encontrado una asociación con el consumo de Internet a nivel sobre todo de entretenimiento y ocio, ¿no? O sea, parece que hay una asociación, vamos a dejar una asociación solo, entre el pobre rendimiento escolar y la casi adicción, ¿no? O sin casi, no lo sé en muchos casos, a horas pasadas en ocio directamente, ¿no? Yo creo que cualquiera que habla además con docentes de instituto, realmente te hablan, ¿no? O sea, tú preguntas y es que son 6, 7, 8 horas, ¿no? De consumo. Entonces es algo realmente bastante preocupante. En estos informes se decía muchas veces que, claro, el gran problema es que los padres no han querido poner límites, no han sabido poner límites, no han querido gestionar lo que significa, ¿no? Aquí, muchos de los posts que uno ve en Internet, y alguna vez he tenido esa discusión con algunas personas porque se responsabiliza solo a las empresas tecnológicas, por supuesto que tienen una gran responsabilidad, pero es que a mí me preocupa más si tú tienes una tendencia a la adicción, es que hoy será esto, mañana será lo otro. Es decir, yo como madre, que no lo soy, a mí sí me preocuparía que mi hijo tenga, que sea proclive porque yo no puedo estar protegiéndole toda la vida tampoco, ¿no? Y ya vemos cómo es el mundo. Entonces, a mí sí me preocuparía, en vez de buscar la solución fuera, intentar cómo crear una personalidad que no esté tan propensa porque ya digo, mañana será una cosa, pasada o será la otra, ¿no? Se ha visto también que efectivamente, hay esa, digamos, esa activación, ¿no? del núcleo accumbens, que es donde activa meramente la dopamina, también tiene una correlación con el decidir inadecuadamente, por decirlo de alguna manera, es decir, tomar más riesgos en las decisiones y sobre todo lo que decimos, ¿no? O sea, no ser realmente, somos emocionales también en nuestras decisiones, ¿no? La racionalidad no existe, ¿no? En la toma de decisiones, pero en este caso, pues hay mayor, en vez de, hay una mayor, digamos, dejadez a lo que es la aversión al riesgo, ¿no? Se nos estuvo justo lo contrario, ¿no? No sé si lo he dicho así, pero bueno, que la aversión al riesgo que tendría que de alguna manera
pues también conducir nuestra conducta, pues casi desaparece, ¿no? Cuando entramos en esos círculos. Y quizá eso también, bueno, aparte del desarrollo, otra cosa, ¿no? El desarrollo del prefrontal en los jóvenes, bueno, pues no es hasta 20 y muchos, ¿no? O sea que son muchos factores que nos podrían invitar a decir, vamos a pensar qué está pasando, ¿no? Y hablando de las motivaciones, yo, como se ha dicho, yo soy docente de artes por dos cosas. Bueno, primero porque para mí realmente la música y el deporte son mi vida, ¿no? Y segundo porque siempre he creído que el artista tiene un compromiso, puede visibilizar lo que a la gran mayoría de nosotros se nos está escapando. El artista, incluso con la tecnología, puede realmente, y me parece a mí fascinante, jugar con ella, se puede permitir jugar con ella para encontrar sus límites, para trabajarla de manera ética. La estética y la ética, además, tú recuerdas, Fernando, para llamar tu atención. No, hombre, yo cachondeo. La ética y la estética en su día venían de un corpus. De un corpus. Se ha ido separando, pero... No te preocupes, sí. ahora con un obsequio que le vamos a hacer a todos los asistentes, vamos a poder recuperar vamos a bailar. la unión. No, vale. vale. Vamos a poder recuperar la troncal. Exacto. De esa. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que yo estoy viendo desde que pasó la inteligencia artificial generativa es una homogeneización del conocimiento. Y a mí me parece terrible. O sea, sinceramente, bueno, a nivel empresarial, yo trabajo para empresa, ya he dicho también, efectivamente siempre me preguntan, oye, ¿cómo salir de esa homogenización con la inteligencia artificial generativa de los datos, ¿no? Es un poco, esto tenemos que hacer un dúo, hablar de eso en nuestro próximo viaje a Sevilla. Pero, a lo que decía, ¿no? El tema del artista, pues me preocupa por eso, ¿no? Porque creo que el artista tiene una función social que veo que está perdiendo, y sobre todo está perdiendo porque, claro, hace un prompt de nada, le sale una cosa maravillosa y ya se ha creído que ha cumplido, ¿no? Entonces, verdaderamente, claro, este es un tema además complicado porque se dice, hay una creatividad, hay tres tipos, ¿no? Que se reconocen e incluso se intentan buscar sus correlatos neuronales, ¿no? El tercero es, digamos, la transgresión, ¿no? La transgresión es decir, algo totalmente nuevo que incluso es difícil, ¿no? de que sea adoptado porque tú no sabes cómo transmitirlo. El lenguaje no te permite del todo porque es un nuevo paradigma, por decirlo, ¿no? Entonces tienes que ir ajustando poco a poco, pero para hacer algo transgresor creo que todos coincidimos en que tú tienes que conocer, haber amado y haber odiado lo previo para crear otra cosa realmente. Y al final no hay tanto conocimiento, ¿no? O sea, el artista está perdiendo incluso no solamente esa visión de proceso, que era lo interesante para centrarse en un producto, sino también en lo que era el conocimiento, en esa nutrición real, ¿no? de lo que eran los estilos, de lo que era la vida de los artistas, de ese revulsivo emocional, ¿no? Todo eso veo yo que se está perdiendo, por eso me he focalizado más en la parte de docencia de IA generativa, pues para artistas y diseñadores, ¿no? Y yendo a la parte de la motivación, el artista también tenía algo, pues que era la motivación intrínseca. Se hizo hace muchos años, creo que lo tengo además por aquí, pero sí, pero no, voy a primero terminar esto. Yo he traído, porque ya digo, estoy revisando como me interesa saber cómo culturalmente estamos creando conocimiento y cómo de alguna manera, pues eso, entrar en las nuevas dinámicas de aprendizaje, estoy revisando mucha literatura anterior, ¿no? Y efectivamente viendo cómo se empezó a hablar de la motivación intrínseca, donde todo esto de las gratificaciones y de los castigos, el palo y la zanahoria, pues no funcionaba, ¿no? Y hay mucho experimento donde efectivamente podamos hablar de aquello. Y me voy a centrar en uno, ¿no? Donde se hizo una evaluación de dos grupos de trabajos de artistas, unos a quienes le pagaban y otros a quienes no le pagaban,
y se evaluó, ¿no?, los dos grupos de trabajo. Y las obras que no habían sido encargadas, ¿no?, es decir, remuneradas, tenían un mayor valor creativo. Y cuando se les preguntó a los artistas, bueno, pues ellos decían que efectivamente, que esta es la anterior, ¿no?, que de alguna manera ellos entendían la libertad, la autonomía. Ellos no tenían que ceñirse a terceras cosas. Estamos hablando de lo que es el verdadero aprendizaje, ¿no? Cuando a uno le interesa algo, ese flow, ¿no?, de este señor Mijael, que es rarísimo el apellido, que no se puede pronunciar, ¿no? Pero efectivamente, siempre decimos, ¿no?, la creatividad hay que fomentarla, hay que entenderla, pero yo es muy rara vez, por no decir casi nunca, donde yo veo realmente que se fomente una cultura de esfuerzo, una cultura de lo que es tolerancia a la frustración, resistencia a presiones externas, gestión de temores, tenacidad. Yo creo que estamos realmente en un sentido justamente contrario, ¿no? Y es una pena porque creo que eso además en los tiempos que corren, donde se evoca el pensamiento crítico y donde hay también, queremos por un lado que tengan pensamiento crítico y hay una merma en la capacidad lectora, con lo que eso significa, ¿no? Porque la capacidad lectora es lo que nos permite entender, ¿no? No hay semántica. No se ven los matices, no se ven los contextos, al final todo es conocimiento y bueno, pues lo estamos dejando a terceros, ¿no? Es decir, a ese sesgo de automatización y de complacencia con la inteligencia artificial. Entonces yo lo voy a dejar aquí, si queréis alguna pregunta, eran ideas así muy generales. Primero Luis, que levanta la mano, después el otro Luis, que está aquí. Muchas gracias por la exposición. Yo percibo que subyace un gran pesimismo, que respeto pero no comparto. Entonces, pues les quería comentar algunas cosas. Por ejemplo, el ejemplo del 80% del cáncer, sí. Ese ejemplo no creo que haya salido del sector sanitario. Ese ejemplo se lo ha inventado alguien fuera del sector sanitario. ¿Por qué? En primer lugar, porque ningún médico va a decidir operar porque una máquina diga lo que sea. No, la cosa funciona de una forma muy diferente. Los sistemas de inteligencia artificial, y hemos estado ayer en una mesa donde han venido varios médicos, lo que... Perdona, pero ha sido un ejemplo que que se ha utilizado en la mesa anterior, lo sé. Pero subyace el pesimismo. Entonces, solamente, ¿qué es lo que hace el sistema de inteligencia artificial? Ayuda a predecir 2, 3, 5 años antes la posibilidad de ese tumor. Entonces, la intervención necesaria en su caso para atajarlo va a dar lugar a una probabilidad de supervivencia muchísimo mayor. Luego, la máquina no decide nada, ayuda al médico. Después, respecto al origen de los datos, precisamente los datos médicos, los que se utilizan en la inteligencia artificial de los médicos, no tiene sesgo alguno, son datos muy fuertes. ¿Por qué? Porque son todos los pacientes que recibe el hospital. Todos los pacientes. Entonces, para el uso de ese hospital, a lo mejor para Helsinki no vale exactamente igual. Para el uso de ese hospital son datos considerados muy fuertes, ¿vale? Y entonces, y por último, comentarle que yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta magnífica en muchísimos campos y el problema es cómo la utilicemos. Pero la herramienta no tiene ningún problema. ¿Cómo introduzcamos los datos? Por supuesto que sí. Claro, si metemos datos malos, los resultados van a ser malos. Eso no es muy complicado. Pero en muchos sectores está funcionando estupendamente bien porque tienen datos fuertes, bien seleccionados, bien estructurados, con lo cual los resultados son muy satisfactorios. Muchas gracias. Bueno, lo primero, efectivamente, yo trabajo en inteligencia artificial, en sistemas de inteligencia artificial.
Sí, para mí mi labor, ante tanto entusiasmo que además no tiene muchas veces fundamento, pues mi labor es ir al otro lado para que haya un contrapeso también y se piense, ¿no? Por eso vamos juntas, yo soy soy la positiva. Exactamente, sí, sí. No, pero la realidad es una cosa, o sea, por ejemplo, ahora, ciñéndonos al tema de salud. Bueno, lo primero, yo creo que lo más interesante, las herramientas del sistema de inteligencia artificial no solo es cómo las utilicemos, es cómo se diseñen, o sea, no son neutras. O sea, eso lo entrada, no son neutras, se diseñan con unos criterios. Se diseña con un criterio, pues efectivamente, ¿por qué se quiere a los jóvenes y por qué se habla de adicción de los juegos, de las aplicaciones de redes sociales? Porque se ha diseñado bajo esos criterios con psicología del comportamiento. O sea, es decir, no es como la utilices, se ha diseñado con esos criterios, no es neutra, lo primero. Segundo, en cuestión de salud, justo yo trabajo en neurotecnologías y puedo poner miles de ejemplos, pero voy a poner solo 3. Lo primero, por ejemplo, desgraciadamente, ¿no? Sí que hay evidentemente un tema de bioética, que además lo comentábamos el otro día con Paqui, porque hablando con un hospital me decía, tú fíjate, nosotros nos piden tanto consentimiento informado, y de pronto sale la paciente, después de haber estado un año en situaciones muy complejas, y lo cuelga todo en Instagram. Entonces, claro, ¿cómo te quedas tú cuando efectivamente no puedes utilizar datos? Lo que hablábamos, ¿no? Además de esto, ¿no? La mujer como sujeto y objeto ausente en la ciencia está desde hace muchísimos años. O sea, no lo digo yo, están ahí las investigaciones, se puede ver el informe, porque se llama como síndrome Gentle, pero es más, se puede ver ahora mismo con el coronavirus, por traer algo muy cercano. Ha habido problemas más de menstruación y más hormonales con las mujeres porque la N de mujeres era más pequeña y las mujeres y los hombres, bueno, pues hay algunas particularidades a nivel fisiológico, o sea que estoy hablando además de cosas muy actuales. Con respecto al tema de, efectivamente, por ejemplo, de neurotecnologías, Rafael Yuste, que sabéis que es un neurocientífico, biólogo y tal, ha hecho una investigación de 20 y tantas empresas que trabajan temas de neurotecnologías no invasivas, que bueno, pues las tenemos para ocio, es decir, para juegos, las tenemos para temas de lo que es, por ejemplo, pues puede ser relajación, memoria, también se atribuye a que puede haber, a través de esa estimulación, mayor aprendizaje a memoria a largo plazo. Y bueno, pues ha visto que efectivamente en esas 20 y tantas empresas, la mayoría de esas empresas, el grueso, no sé si el 90%, los datos no son de los usuarios, son de las empresas. Es decir, tampoco podemos saber cómo, ni con qué datos, ni qué ha sido, porque nosotros no tenemos ningún acceso y en este caso no los puedes pedir. No los puedes pedir. De hecho, en Chile, vosotros que venís del ámbito jurídico, además, los que venís del ámbito jurídico y estáis informados, sabéis que en Chile ha habido pues un juicio justamente por una empresa que bueno, pues ha tomado los datos del paciente y bueno, pues no ha habido protección, ¿no? Entonces, cuando uno escarba más allá de las frases hechas, pues ve efectivamente que hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Pero, bueno, pues cuando hay intereses, evidentemente, bueno, pues los pensamientos también pueden ser otros. Y sí, yo, como he dicho al principio, soy una persona idealista. Entonces me gusta creer todavía en las capacidades del ser humano. Y las capacidades del ser humano, pues para mí, están muy claras en sus hilos argumentales y de pensamiento. Solo quiero hacer un inciso en sesgos. Sí. Siempre hay sesgos. No, cuando he dicho no hay sesgos, siempre hay sesgos. En salud, por supuesto. Claro. Os voy a poner un ejemplo. Muchas veces pensamos que el sesgo es que el que lo mete el programador ahí, que es malo, coge un programador malo y mete un sesgo ahí a propósito. No, el sesgo lo aprende la máquina, igual que lo aprendemos nosotros. Pongo el típico ejemplo que se pone siempre en sesgo en salud.
cardiovascular, ataques al corazón, son mucho más comunes en hombres que en mujeres. Cuando haces la estadística, te van a salir mayoritariamente síntomas de hombres, porque son los que mayoritariamente sufren un ataque al corazón. ¿Qué pasa? Cuando llega una mujer con otros síntomas, no lo identifican. No identifican que eso es un ataque al corazón y hay mujeres que mueren por eso, porque se ha hecho un diagnóstico con sesgo. No por nada, no, si yo he metido todos, no, es que no tenías que meter todos, es que tienes que hacer, para hacer un buen análisis, tienes que hacer una distinción entre hombres y mujeres. Otro ejemplo que es muy típico, selección de personal, que también lo han dicho antes. Cuando Microsoft dijo, bueno, Amazon. Dice, venga, hazme la selección de personal. Le dieron a la inteligencia artificial, aprendió quién era la gente que tenía y cuando dijeron, venga, y ahora seleccióname de estos nuevos que vienen, seleccióname a quién elijo. Pues inmediatamente quito a todas las mujeres. No porque el que lo había programado fuese malo, no. Es que como no había mujeres, pues la máquina aprendió que las mujeres no iban a trabajar en Amazon. Entonces los quitó automáticamente. Pero lo mismo, yo siempre digo, pues el de personal hubiera hecho lo mismo. O sea, la máquina aprendió lo que había y quitaba lo nuevo. No es que nadie programe los sesgos, es que se aprende sobre una información que ya está sesgada. Y siempre está el típico ejemplo de los préstamos a los negros. Igual. La máquina aprende que los negros no pagan, es decir, con todo mi respeto, si ponen el ejemplo, pues que hay ciertas zonas, ciertos barrios donde se pagan peor los préstamos, pues a la gente de ese barrio no se le dan préstamos. Entonces, esos son los sesgos. Quiero decir, simplemente que quede claro que los sesgos no es algo que alguien programe mal a propósito, sino que se aprende. Bueno, y también, oye, no, y también, y no mal, porque, por ejemplo, en reconocimiento de imágenes, a veces poner un sesgo es bueno para textura, o sea, varias cosas. De hecho, hay que forzar ese sesgo, hay que forzar que, no, es que ahora me estudias a los hombres y a las mujeres por separado, no, ahora me estudias este barrio por separado, porque tendrá cierto, o sea, hay que forzar para que no haya ese ¿Alguien sesgo. sabe aquí todo lo que pasó con el algoritmo Compass en Estados Unidos? El micro, Fernando. De los exacto. Entonces, no, pero termina tú y ahora la pregunta. Yo quería hacerle una pregunta, Patricia, para cerrar, la última de cerrar, y hacerte otra a ti también, moderador, ¿sabes? Vale. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Manuel Pérez Sarabia, soy letrado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, doctorando aquí con el profesor Fernando Llano, con lo cual es un lujo estar aquí. Y quería hacer una consulta. Hace poco he tenido ocasión de consultar una sentencia nueva que ha salido del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es la primera sentencia, creo que es la primera, que acuerda indemnizar por un efecto secundario de la vacuna del COVID. Yo vaya por delante, que soy partidario de las vacunas y respeto también al que no lo sea, pero sí partidario. Pero es llamativa porque utiliza el principio de solidaridad. Entonces el tribunal dice que sí, que estuvo bien, que nos vacunáramos todos en base a un principio de solidaridad. No obstante, este señor tuvo un efecto secundario, y entonces se considera que hay que indemnizarlo, ¿no? Porque se le obligó, ¿no? Pero me llama la atención esta sentencia porque aplica ese principio de solidaridad no como la costumbre de compartir, de corresponsabilidad, sino que tiene una pequeña connotación de sacrificio. Es decir, este sacrificio que veo yo, que no me gusta, esto no me gusta, porque yo entiendo la solidaridad como algo positivo, que no conlleva, si acaso llevar un sacrificio, pero no un sacrificio forzado, sino un sacrificio voluntario. Pero ese principio de solidaridad aplicado como en el derecho, en la ley, lo veo muy en toda la normativa nueva que hay, ¿no? En todo el espacio de datos sanitarios, etc. Como hay un bien mayor que la inteligencia artificial, hay un bien mayor que es el espacio de datos, entonces rige ese principio un poco de solidaridad sacrificando los derechos fundamentales. Es una impresión que tengo, posiblemente esté equivocado, pero me gustaría saber la opinión. Muchísimas gracias. Mira, yo que puedo decirte que ya digo, yo no vengo del ámbito jurídico, pero bueno, sí que escucho bastante. Yo tuve la suerte de entrevistar a Roberto Andorno, que no sé si lo sabéis quién es. Bueno, y justo fue, pues, poco después del COVID, para lo que no sepáis, bueno, pues es uno de los, antes que Juste incluso, ¿no? Con Marcelo Yenca, pues promueven, ¿no?, todo el tema de los neuroderechos. Ahora está en un grupo además muy interesante de trabajo con Nita Farahani también, ¿no?, de libertad cognitiva en UNESCO. Y Roberto Andorno, bueno, pues hablando de muchas cosas, él mismo, o sea, llegó un momento en que dijo, bueno, es que, a ver, miremos incluso qué ha pasado con los derechos humanos en la época del COVID.
O sea, a mí mientras tú me decías esto, de alguna manera, claro, esto es una interpretación que yo he hecho, ¿no?, al escucharte, que también con esa solidaridad un poco obligada, ¿sabes? Porque sí que es verdad, en otros países se ha hablado y se habla con mayor, digamos, o si tú quieres, con menor preocupación de los efectos secundarios. Hay colectivos sanitarios que hablan también con mayor preocupación de algo que me parece que es al 2000, es que todavía estamos, si uno entra a la página de Pfizer, me parece que todavía está el estudio, ¿no?, además en marcha, si no me equivoco, ¿no? A mí, de todas maneras, en su día, cuando pasó todo esto, a mí que me gusta, ya digo, leer y no quedarme con frases hechas, y sobre todo ver que hay muchas cosas, ¿no?, y que hay que particularizar, ¿no? A mí me dijeron, tú lee todo lo que venga de la Agencia Europea del Medicamento, de la Agencia de Gran Bretaña del Medicamento, de la Agencia de Estados Unidos del Medicamento, de la Agencia Española del Medicamento, y léete todo lo que viene de las bueno, pues de Pfizer, de todas estas empresas, ¿no? Un poco por extraer también otro tipo de conclusiones, ¿no? Pero yendo a lo tuyo, no sé si es el chico este joven, puede ser, porque yo sé que hubo un chico andaluz relativamente joven que tuvo La sentencia de Extremadura es un hecho ocurrido. Hombre, ha habido efectos secundarios de la vacuna. Vamos, que este caso es paradigmático, porque es la primera sentencia que yo por lo menos tengo conocimiento, creo que es la primera, que acuerda indemnizar por un efecto secundario del COVID y hace ese razonamiento, sí, que además está bien hecho desde mi punto de vista, desde el principio de solidaridad. Pero es cierto que tiene esa connotación. Y estos días, escuchando todo este tema, ¿no?, da la sensación esa de que eso se está expandiendo a otra normativa y hay que hacer como un sacrificio, a lo mejor de derecho a la intimidad con los datos, de otros derechos, en favor de ese bien mayor, ¿no?, que todos estamos un poco fascinados, ¿no?, con todas las nuevas. Entonces, no sé si a lo mejor es algo exagerado o este punto de vista mío, o lo compartí o no. A lo mejor. Esta conversación será interesante tenerla de aquí a 6 meses otra vez, pero yo sí creo que hay lo que decíamos antes, ¿no?, muchos detalles y por las conversaciones además que se escuchan, ¿no?, de un camino de no retorno en varias líneas, ¿no?, de pensamiento y acción. En lo que a mí concierne, los espacios de datos no son así, no se cumple el principio de solidaridad, porque de hecho lo que he dicho al principio, que es soberanía, o sea, tú guardas tu soberanía y tú decides lo que quieres hacer. Lo único, que lo he dicho además, lo he comentado como excepción, lo único que entraría en lo del bien mayor, en tu caso, es lo que he dicho de uso militar o en caso de emergencia. En caso de emergencia sí que es obligatorio dar los datos y eso lo pone expresamente el AI Act, o sea, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. En el resto de casos, como concepto espacio de datos, es todo lo contrario, siempre van a respetar tu soberanía. Pero es verdad que como está esa excepción en caso de emergencia, pues, y te recuerdo que estábamos en un estado de emergencia, pues en ese caso entra todo, entiendo. Muchas gracias. Bien, pues yo si no hay más preguntas, ya por cerrar, primero agradecer a la mesa, a Luis, la magnífica composición que hiciste en su día con Paqui, a la que tuve ocasión, ya se lo dije antes, de conocerla cuando presentó Gaia X hace un año en la Cámara de Comercio, y por supuesto a Patricia Jaque, porque me ha encantado. Yo es lo que quería de alguna manera hacer una reflexión en alto, ¿no? Y al hilo de la ponencia de ayer de Manuel Pérez Arabia, él hizo al final una referencia a una metáfora orteguiana, ¿no?, que eso le gusta a Luis también, que es la idea del hombre como, él habla del centauro ontológico. Del centauro ontológico en la medida en que todos nosotros, como seres humanos, no nos podemos entender sin la técnica, dice él, ¿no?, es decir, sin la tecnología. Pero la tecnología, decía también ayer Manuel, lo que no podemos es tampoco vernos seducidos, caer en lo que decía Ortega, que era la beatería del tecnicismo, ¿no? Entonces, al hilo de eso, Patricia, no sé si tú te sientes cómoda, yo creo que con las etiquetas tú no te sientes cómoda, pero eres libre pensadora y tal, pero entre los apocalípticos, ¿no?, apelando a Humberto Eco, entre apocalípticos integrados, ¿tú te sentirías cómoda con la definición de humanista tecnológica? Bueno, perdonad, sí, de hecho,
Muchas gracias. De hecho, te diré una cosa. Lo he apagado para que nos escuche los... Los ronquidos, ¿no? No, los comentarios que voy haciendo. No, absolutamente. De hecho, un poco lo que decía él, ¿no? Yo tengo, bueno, si alguien ve mi WhatsApp, ¿quién me acompaña en mi WhatsApp? Una robot, y yo tengo fotos con robots desde los 15 años, ¿no? Pero lo que no he comprado es efectivamente que tecnología sea sinónimo de progreso. Y lo que tampoco he comprado es la tecnofilia. Y lo que tampoco he comprado son frases hechas. Exactamente, ¿no? Y de hecho yo nunca hubiera podido estudiar una historia, porque lo digo aquí, o sea, el pasado, ¿sabes? Es verdad que yo creo en cisnes negros, que puede ser lo único que tal, pero te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? A mí cuando yo voy en el metro y veo todo este tema y tal, claro que soy negativa porque a mí me da pena. Porque además yo que disfruto de la vida analógica de una manera tan brutal, digo, ¿qué ha pasado con nosotros que no hemos podido transmitir el valor de la vida analógica? Pero claro, si hay personas mayores que creen que también esto es maravilloso y que no tiene sesgos y que todo está, claro, es que, ya digo, no me extraña. Esto en los colegios dicen, pero si es que tú escuchas al padre y entiendes. De todas maneras, yo sí que creo y es mi compromiso personal, por una coherencia personal, solo, y efectivamente, y no vengo a discutir con nadie, ni mucho menos, ¿no? Porque ya digo, la discusión me provoca todavía más pena, ¿no? Entonces, sí que por una cuestión personal creo que, como vengo de otra generación, con otras referencias, debo enseñarlas para quien quiera escuchar. Si no, no pasa nada, lo hago por mí, es una cuestión absolutamente egoísta, porque como tú bien has dicho, soy humanista, tecnológica, pero sobre todo humanista. Muchas gracias. Y Luis, Solo una cosa que quería decirle, porque te iba a decir una frase cuando estaba sacando, que ha dicho que no quería estudiar historia y ha sacado artículos del 50, del 70. No, pero son investigaciones. Y ha dicho antes que soy experta en innovación. Y hay una frase en innovación que me encantó y es: si quieres tener ideas nuevas, lee viejos artículos. Pues justo lo que está haciendo Patricia. O sea, si lees libros antiguos y lees artículos antiguos, seguro que te surgirán ideas nuevas porque ya estaba pensado antes. Totalmente. Al hilo de los sesgos, de lo que comentabais antes las dos, Paqui y Patricia, voy a ser un poco malo, Luis, y ya con eso. ¿La estantería filosófica tiene el sesgo de la filosofía eurocéntrica o también tenemos en cuenta Confucio? Es decir, la filosofía oriental. Hemos tocado el taoísmo. Bueno, te agradezco, decano, que me hayas puesto... que me haga la pregunta. Mi presidente tiene una frase maravillosa que él dice: a mí cuando me entrega un premio, nunca digo inmerecido, yo digo que es un premio muy merecido. ¿Vale? Pues, como dice el presidente de la Cámara, Paco Herrero, muy acertadamente. Bueno, pues primero, al hilo ¿vale? Queremos haceros primero una pequeña reflexión desde el punto de vista filosófico, ¿vale? Y desde el punto de vista filosófico me voy a esta diapositiva, a estas dos páginas. Paqui no descubre nada nuevo porque a Paqui la ha atormentado ya con estas cuestiones, ¿vale? Entonces, esto cancelar. ¿Vale? Aquí teníais los modelos que Paqui hablaba que existen sobre lo que es la soberanía del dato. Y hacía una reflexión sobre Europa. Te queremos compartir una reflexión, por si alguna vez lo quieres utilizar, con un neologismo que lo que intenta es conceptualizar y poner en valor toda la política de Europa. En 2018 organicé una jornada con un catedrático de Filosofía del Derecho que se llama don Pablo Badillo Farrell, que fue a su vez decano de la Facultad de Filosofía. Nosotros recibimos decanos de Derecho y exportamos decanos de Filosofía a Derecho. O sea, somos unas fábricas que estamos muy bien alineadas, ¿no? Y cuando teníamos que hablar sobre, en este caso era la responsabilidad penal, el mundo del compliance en el año 2017 y 2018,
yo le hice una propuesta muy fácil, ¿no? Hay una clasificación taxonómica muy sencilla, que es hablar de las personas. Al hablar de las personas que originamos datos, nos convertimos en dos tipos de personas. Las personas físicas y las personas jurídicas. Bueno, pues si Europa está buscando proteger a la persona, hablemos de antropodatismo, que es el neologismo, ¿vale? Ahí hay un decano que me está aquí para que me anime a escribir, pero yo le digo, decano, no doy más de mí, ¿vale? Antropodatismo. Pero esa es una frase para que la incorporéis y sobre todo porque creo que es, desde el punto de vista, y tú me lo dirás más por la semiótica y la simbología, que a la hora de decir cómo nos queremos diferenciar frente al mundo, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra parte, os queremos hacer partícipes, y por eso el decano me la ha puesto votando en el tiro libre que voy a hacer, ¿vale? Esto es un proyecto enormemente personal, ¿vale? Pero no quiero dejar de compartirlo porque Patricia hablaba antes sobre cómo podríamos nosotros aportarle a la tecnología, que no toda la tecnología es buena. Bueno, pues esto es un proyecto en el cual llevamos trabajando solamente 15 años, un friki y yo, en fin, dos frikis, uno que intenta enseñar filosofía e intenta enseñar a pensar a alumnos de bachillerato, y uno pues que su devenir profesional se ha ido por otros derroteros, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado y primero metimos la historia de la filosofía en una 3, ¿vale? Toda la historia de la filosofía en una 3. Pero hubo una jornada por ahí en la cual me lanzaron un reto de sujétame el cubata y espérate que me voy a hacer cargo, y me dijeron, esto lo tenéis que meter en una aplicación. Entonces esto, hoy por hoy, es una herramienta en la cual participa la Universidad de la Universidad de Sevilla, la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía, que hemos cedido gratuitamente a la Cámara de Comercio y que Cremades ha tenido el bien de hacer el mecenazgo, ¿vale? Entonces, aquí os explicamos sobre lo que es las estanterías. En libre no registramos datos, simplemente tenemos un tema de registro porque queremos hacer cosas. Explicamos la metodología y ahora explicaremos lo que es la parte del formulario. Nosotros partimos de 3 preguntas fundamentales, ¿vale? A partir de las 3 preguntas fundamentales, que las tenéis aquí, ¿qué es el mundo? ¿Quién soy yo y quién debo hacer? Vaya, el qué debo hacer, muchos de los aspectos de la ética, ¿vale? Hay muchas carencias de la estética. La decana actual de filosofía ya nos ha reñido porque lleva toda la razón, ¿vale? Pero sobre todo lo más interesante que podéis ver aquí es que podéis jugar ustedes mismos a ser filósofos, ¿vale? ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues que a través de las preguntas que vamos realizando, ¿vale?, sobre la ontología, sobre la cosmología, sobre el universo, en la historia de la filosofía vamos ofreciendo respuestas, ¿vale?, en función de los autores, ¿vale? Entonces, además de que es una chulada, y me da igual, o sea, es súper chulo, ¿vale? Lo más importante es que esto, al final, te ofrece un retorno sobre lo que es la versión inicial. Yo no la tengo cumplimentada porque no quiero terminar de influir, ¿vale?, cuando la explico. La versión, digamos, que tú creas junto con la versión más o menos oficial, ¿vale? Esto lo hemos desarrollado fundamentalmente para intentar que la gente juegue con la filosofía. Con esto sí que quiero cerrar y esto es una reflexión súper personal, ¿vale? No he tenido narices a preguntarle a Patricia sobre temas de la singularidad y para hablar de la ontología en el ámbito, o sea, si realmente el ser digital tiene una naturaleza ontológica y si cuando el ser humano deja de ser un ser humano analógico tradicional y aparte de lo híbrido ya salta a otra realidad ontológica porque entraremos en el mundo de los derechos. Entonces esto ya sería de friki, fumeta, tirado, pero nos ¿vale? comprometemos, Vale. Yo sé que te gusta el tema. Pero sí. Pero en invierno, por favor. Vale. Sí, bueno, es que dice que hace calor en Sevilla. Porque dice que hace calor en Sevilla, o sea, él es de Santander. Pero sí quería terminar con una reflexión
y sobre todo animaros a todos los que estáis en esta sacrosanta facultad que vais a tener oportunidad de disfrutar del máster primero en España que se hable de ética y derecho e inteligencia artificial. Y la reflexión es la siguiente. Al final, estas tres grandes preguntas que nos hacemos, que nos hemos hecho siempre en la filosofía y que ha derivado pues en muchas cuestiones, ¿vale?, pueden tratarse y provocar muchas disciplinas de la ciencia, de las artes y tal. Pero si hay algo que ahora mismo creo que nos podemos caracterizar nosotros como seres humanos, es que ante las cuestiones de la singularidad, de la aparición de los mecanismos cuánticos, de la computación cuántica, de la tecnología, que no sepamos qué es ser, es que estamos como los presocráticos, ¿vale?, los que se preguntaban qué son las estrellas y para qué van y tal, ante lo que es la inteligencia artificial. Personalmente, siempre hay dos tipos de, digamos, de personas en esta vida. Los que ven, que dicen, oye, hay que fabricar aviones, o los que dicen, hay que fabricar paracaídas. Bueno, pues con las cuestiones de inteligencia artificial, seamos de los que creemos que se pueden fabricar aviones, seamos además reflexivos y sobre todo no nos acordemos. Somos los presocráticos, que ya sabemos que al final Platón sale de la caverna y sale a la luz del sol, pero no nos asustemos, ¿vale? Todavía creo que nos diferencia muchísimo con respecto de todas estas tecnologías, que la capacidad de pensar y de ser crítico, eso va a ir siempre a ganarle a cualquier tipo de herramienta. Y si no me creéis, jugar con cualquiera de los asistentes, de los copilotos y tal, y preguntarle si te puede ayudar a filosofar. ¿Filosofar? La pregunta es, ¿qué se está entendiendo ahora por filosofar? Bueno, pues eso, en un segundo congreso, en un tercer congreso, ahí le daremos fuerza. Así que invitemos mañana, otra vez, invitemos mañana, sobre todo para los que ven que no hay sesgos. Yo mañana, de las primeras diapositivas que voy a poner, es el número de estudiantes de STEM en China y en India. Y luego, claro, la curva baja así a los de países occidentales. Podemos hablar también de sesgos en ese sentido. Pero bueno, mañana va a ser muy interesante. Vale. Muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias a la gente.